Al menos 52 personas murieron hoy en un motín que logró ser neutralizado en una cárcel de Altamira, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Los disturbios se originaron tras una pelea de distintas organizaciones criminales dentro de la cárcel. Los presos les prendieron fuego a las celdas, por lo que algunos de ellos murieron asfixiados. Para hablar sobre este tema es que contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario. De por sí a este siniestro hecho que lo muestran en su magnitud las cifras, 52 muertos, la mayoría por asfixia, pero también se da en el marco de confrontaciones entre bandas de narcos dentro de ese penal del estado de Pará, y a esto lo muestra otro hecho siniestro. Hubo 16 decapitaciones, ¿no? En la cifra de víctimas, entre todos esos muertos, entre los 52 muertos, 16 estaban decapitados. Y acá aparece en las grandes ligas brasileñas del crimen organizado el llamado Comando Clase A, una organización narcotraficante de menor envergadura respecto a las principales, que son el Comando Vermelho y el primero Comando da Capital. Bueno, el Comando Clase A muestra también su ferocidad y agrega una cuenta más al largo rosario de siniestros ocurridos en las cárceles. Por un lado, porque las cárceles de Brasil desde hace tiempo están entre las primeras en el triste ranking mundial de las cárceles con mayor hacinamiento y mayor peligrosidad. Y por otro lado, por lo que produce el narcotráfico. Hay que decir que en la historia de las masacres dentro de cárceles de Brasil, que ostenta un triste récord en esto, no todas fueron por choques entre narcos. En 1992 fue la tristemente célebre batalla, masacre de Carandiru, un penal donde hubo 111 muertos por una brutal represión policial que estuvo a cargo del coronel Guimaraes, que posteriormente, y estando condenado lo mismo, logró ser candidato a diputado nacional. Después vinieron muchas masacres dentro de cárceles que tuvieron que ver con choques entre bandas de narcotraficantes. En el año 2001, Rosario, hubo una cadena de rebeliones dentro de cárceles y de batallas dentro de cárceles que dejaron decenas de muertos. En el 2017 hubo una masacre dentro de la cárcel de una cárcel en el estado de Roraima. Ese mismo año hubo una masacre tremenda con más de medio centenar de muertos en una prisión de Manaus, la capital del estado de Amazonia, donde este año, en el mes de mayo, hubo una masacre similar por choques entre bandas narcos dentro del penal. Se usaron cepillos de dientes que habían sido afilados y convertidos en armas blancas, ¿no? Cepillos de dientes, en la masacre de este año, del mes de mayo, en un penal de Manaus. Las tres principales organizaciones narcos, dos de las cuales nacieron dentro de penales, el Comando Vermelho, Comando Rojo, surgió en 1969 dentro del penal de Isla Grande, que está frente a las costas de Río de Janeiro, y el primero Comando da Capital también surge dentro de una cárcel de Tabuté. Bueno, dentro de esta cuestión del narcotráfico y su vínculo con las cárceles, que son incubadoras de nuevos cárteles de narcotráfico, los principales grupos son el Comando Vermelho, el PCC, o Primero Comando da Capital, Familia de Norte, y ahora el que ha debutado en esta historia de sangre, Rosario, el Comando Clase A. Lo que uno se pregunta, Claudio, con estas informaciones que acabas de brindar y las cartas sobre la mesa, es qué sucede con las autoridades carcelarias de Brasil, porque son hechos que se están repitiendo con el paso del tiempo. Así es, con tan larga data, que todavía no haya una solución al problema, o por lo menos que no haya políticas específicas que logren
que no se repita con tanta asiduidad, por lo menos, un fenómeno tan particular de las cárceles de Brasil. Aunque hay que decir, en las cárceles de muchos lados del mundo han ocurrido masacres, en las cárceles latinoamericanas desde que existe el narcotráfico han ocurrido también muchas masacres. Hay que remontarse a lo que pasó en muchas cárceles colombianas en los tiempos del apogeo del cártel de Medellín y del cártel de Cali, pero Brasil ya ostenta un récord que a esta altura de la historia parece verdaderamente inconcebible.